Aquí comienza La Hora de la Gente, un programa pensado y realizado por gente de trabajo. Producción general y conducción, Oscar Ovejero. Porque estamos convencidos que es posible un país con crecimiento económico y justicia social para todos. La Hora de la Gente, gente de trabajo. Vamos a hablar con Alejandro Ferrer, delegado gremial del Colegio Joaquín B. González. Hola. ¿Cómo te va, Alejandro? Oscar Ovejero de La Hora de la Gente. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás vos? Y acá en cuarentenado por el día 101, creo, 102, ya perdí la cuenta, y preocupado por todo este desastre que pasó esta mañana, ¿no? Sí, los 100 días ya los pasamos. La verdad que sí, está todo bastante complicado el tema, ¿no? Con el tráfico, decís vos, y el tema del cambio de permiso y demás. Exacto, hubo mucha desorientación y me dio la sensación de que hubo un cortocircuito entre capital y provincia. ¿Viste lo que pasó con Bernie ahí está, hoy a la mañana ahí en el puente? Federal. Sí. Exacto, hay un problema jurisdiccional entre nación y provincia y lamentablemente lo que se va viendo, viste, que no es una crítica, sino que es un aporte a la conducción del presidente. Esa misma desorientación se está viendo en la parte económica, ¿no? Porque está realmente la gente muy preocupada, el sector tuyo docente también está muy preocupado porque no sabe cómo va a seguir esto, ¿no? Sí, claro, sí, la cuestión económica no es un dato menor. Me parece que ahí el presidente tiene un par de desafíos. Primero, el tema de la deuda, ¿no? De cerrar el tema de la deuda, el tema del impuesto a las grandes fortunas, que tampoco está motorizándose, está un poco estancado. Bueno, el otro tema con Vicentín también, me parece que son todos temas que si no logra cerrarlos va a ser muy complicado profundizar medidas de ayuda económica como el IFE o como los ATP, que es lo que está bajando Nación, ¿no? Se está acabando eso, ¿eh? Sí, pero que además lo preocupante es que por un lado, digamos, tenemos esas medidas que son un paliativo que deben ser profundizadas, obviamente, creo yo, con el cierre de estas tres cuestiones que se señalaban en el ámbito económico, pero además las jurisdicciones. Vos pensás que en la ciudad de Buenos Aires los comercios que están cerrando, pero que tampoco la ciudad lanza alguna medida económica como para poder respaldar a esos comerciantes, ¿no? La legislatura en la ciudad de Buenos Aires está paralizada, solo sesionó para sancionar la ley de emergencia económica, en base a la cual el señor jefe de gobierno se manda sus buenas canalladas, como no pagarnos el aguinaldo, por ejemplo, y bueno, y ahí quedó paralizada, es decir, en las jurisdicciones, y teniendo en cuenta que, como decimos siempre, Buenos Aires es la ciudad más rica del país, no se ven medidas económicas tampoco, ¿no? Acá se va tirando los tres ejes que son donde está en cuarentenada la gente y donde está el mayor problema social, que es capital, provincia y nación. Vamos tirando las cosas para adelante. Bueno, en adelante en algún momento va a haber que hacerle frente, y en la ciudad de Buenos Aires no es la excepción, porque es cierto, Horacio Rodríguez Larreta es el municipio que mayor recaudación impositiva tiene, pero bueno, no nos debemos olvidar, no nos debemos olvidar que la consecuencia económica es que el 45% de los comercios de la capital no vuelven a abrir. Exactamente, sí, por eso te decía yo, pero desde la ciudad no baja absolutamente nada, digamos. A mí lo que me extraña, Ale, que hoy lo hablé con un dirigente gremial hace un rato, hablé con Julio González Infram, que una de las cosas que realmente me preocupa, primero la pospandemia, porque bueno, ya estamos con el tema del virus. Esto va a terminar como ha terminado en Europa, en otros países, el país va a continuar, pero el problema es cómo hacemos para que el Estado Nacional, ya no hablo de los provinciales, el Estado Nacional puede recaudar si el círculo vicioso de la economía no gira, que es el consumo.
Sí, claro, pero además yo insisto con el tema de la deuda tiene que cerrarla, porque si no también se va a complicar el crédito a nivel internacional y obviamente las inversiones y demás, pero además está el tema del impuesto a las grandes fortunas. Me parece que es el camino donde incluso avanzaron los países europeos, ¿no? Acá parece ser muy resistido. Vimos algunas manifestaciones no muy numerosas, pero sí bastante significativas, que hablaban de oponerse a ese impuesto, ¿no? Sobre todo de personas que extraña verlas ahí, porque bueno, no están defendiendo sus intereses, ¿no? Sino los intereses de los poderosos. Vos pensás que ese impuesto abarcaría más o menos entre 11.000 y 12.000 personas que lo deberían pagar, y por única vez. En Europa no están pensando ni siquiera en una sola vez, y tampoco en 11.000 o 12.000 familias. Sin embargo, acá no pasa, y si el Estado no recauda, como bien vos decís, el panorama económico se va a complicar, y mucho. Ahora viene un desafío muy grande para el gobierno nacional, para la ciudad también, para todos los municipios, porque el IFE y los ATP se empiezan a quitar en las localidades que ya está abierta la economía, que está en fase 5. Y eso, yo estoy hablando con gente del norte, de Tucumán, Salta, Catamarca, provincias que están más o menos en la fase 5, y el problema es que están los negocios abiertos, pero no hay consumo. Exactamente. Entonces, si la nación, que es la que distribuye, no tiene para distribuir, yo siempre en broma lo digo, si no tiene caramelito, el kiosco va a estar vacío que la casa, ¿viste? Y bueno, y acá es un gran desafío, y es una preocupación, no solamente lo económico. Acá, el tema social de este encierro, el agotamiento psicológico, el cansancio psicológico. Ustedes que son docentes o tienen que saber mejor que yo, que los chicos haciendo desastre. Sí, claro. Ahora vos fíjate, yo esta mañana escuchaba al ministro Arroyo decir que los comedores pasaron de 8 millones de personas a 11 millones de personas. Sí. 11 millones de personas que están yendo a los comedores, ¿no? Estamos hablando de todo el país, ¿no? Por supuesto, pero para apuntar un poco lo que decía vos, ¿no? El panorama es realmente muy complicado, muy complicado. Esta pandemia va a dejar bastantes consecuencias, no solo el ver en que los sistemas de salud no están preparados, sino que además va a dejar una cuestión económica muy fuerte. En cuanto a los chicos, sí, desde ya que esto afecta obviamente la cuestión psíquica, también el tema pedagógico, porque no es exactamente lo mismo la escuela presencial que la escuela virtual. Bueno, ni hablar en relación a los problemas de conectividad, ¿no? Que tienen tanto docentes como alumnos. Entonces ahí hay un ruido que se produce en el proceso educativo que no está siendo de la mejor manera, porque justamente no están dadas las herramientas. Vos sabés que un dato curioso, en la ciudad de Buenos Aires hay 85 proyectos presentados en materia educativa, todos bloqueados, porque lo que te decía antes, la legislatura no sesiona. Entre ellos está, por ejemplo, el pago del FUDE, que es el Fondo Único Descentralizado de Educación, que es el que reciben las cooperadoras, con lo cual tampoco las cooperadoras escolares están pudiendo aportar, por ejemplo, a la entrega de canastas alimenticias o de distintas situaciones de conectividad que tienen problema los chicos, ¿no? Entonces es muy grave la situación. A mí lo que me preocupa con el tema educativo de los chicos es, y también el tema docente, que no vaya a ser cosa que alguno de estos jóvenes iluminados, se le ocurra querer, lo digo porque algún ruido ya hay, hacer a partir del año que viene una prueba piloto de algún tipo de escuela virtual, ¿no? Que nuestros docentes queden sin trabajo, ¿no? Claro, sí,
vos sabés muy bien que sí, no es descabellado eso, descartarlo de plano, porque siempre hay, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, parece que nos gobernara el enemigo, ¿no? Por eso lo digo, por eso lo estoy diciendo. Sin lugar a dudas que no, que la escuela virtual no puede reemplazar a la presencial, eso está más que claro, está crujiendo el sistema por todos lados con esta falta de conectividad y diversas cuestiones que se presentan desde la virtualidad, que no está haciendo avanzar la cosa. Vos fíjate que en el Congreso sí se dio alguna interesante modificación con el tema Congreso Nacional, ¿no? Me refiero, sí, con el tema de la educación a distancia, eso fue ahí modificado porque se solucionó una traba que implicaba la educación para los menores de 18 años, y también se dio media sanción a la ley de teletrabajo, ¿no? Que ahí está, por ejemplo, incluido el derecho a la desconexión. Nosotros los docentes estamos todo el tiempo bombardeados por la tecnología, los que estamos pudiendo conectarnos, ¿no? Porque pagamos la conexión, pagamos las computadoras de nuestro bolsillo. Hoy el sistema educativo está sostenido por la plata de los docentes, no del Estado, y bueno, en ese sentido ahí está planteado el derecho a la desconexión, que nosotros, decía yo, recibimos todo el tiempo mails, reuniones de Meet, de Zoom, 24 horas. 24 horas, exactamente. Eso es positivo. Ahora, lo no positivo es que estamos no cobrando. Quiero decir, exacto, trabajás 24 horas y cobras 4. Exactamente. Escúchame, Oscar, estamos retrocediendo a la fase anterior a Perón, porque el aguinaldo era un derecho conquistado con el peronismo. Bueno, ahora ya no lo cobramos. Después te voy a pasar un audio que lo puse, va a salir en el programa de la hora de la gente, en el cual un artista muy conocido, después te voy a pasar, no quiero dar al aire porque quiero que lo escuche, de muy chico Perón, era una familia, te la hago corta, era una familia muy muy humilde, prácticamente en estado de calle. Un chico de 9 años lo va a ver al general Perón y le pregunta: ¿hay trabajo? Escucha esta palabra, ¿hay trabajo? Y Perón le dice: en la Argentina peronista siempre hay trabajo. 9 años. Ese chico, pasaron los años, fue un artista muy famoso, estuvo en España, y tuvo la suerte de que Perón, estando en Puerta de Hierro, lo fue a ver el concierto, el show de este compañero, y en el público contó que en la Argentina que él dejó, la Argentina peronista de educación, trabajo, cultura, el pilar de la revolución peronista era, escucha bien, justicia social, educación y trabajo. Hoy justamente lo que no tenemos es lo que nos está, es tremendo, sí. Y lo digo justamente hoy porque el 1 de julio es el aniversario de aquel fatídico y triste 1 de julio de 1974, así que me da, no sé si bronca, me molesta que muchos de nuestros dirigentes nacionales ni siquiera tengan el recuerdo del general Perón, que tanto nos dio a los argentinos y tanto pesó junto con Evita en el bienestar de los únicos privilegiados, ¿no? No, pero que aparte marcó un antes y después, sin lugar a dudas, la política argentina. Por eso yo decía, estamos retrocediendo a la Argentina preperonista, porque vos fíjate que hoy, día 1 de julio, si Perón estuviese vivo, se vuelve a morir en este mismo día, porque no estamos cobrando el aguinaldo en tiempo y forma. ¿Vos te parece? Es una cosa pero realmente inaudita. Y no te extrañe, siempre yo cuando digo cosas al aire, porque alguna información tengo, no te extrañe que si esto sigue hasta el mes de septiembre, hacen algunos docentes, en algunos empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente en los docentes, que hacen un recorte salarial o el pago en cuotas, Bueno, vos sabés que cuando se trató la ley de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, que repito, fue la única ley que ha tratado la legislatura en todo este tiempo, el proyecto original que planteaba Horacio Rodríguez Larreta era el pago en cuota de los salarios. Eso fue retirado, digamos, por la presión y el descontento que generó, y sobre todo porque, bueno,
ahí la oposición logró manejar bien la situación y pudo retirarse eso, pero ahora nos terminan pagando el aguinaldo en cuotas. Vos pensás que hoy el 95% de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de los 55.000 docentes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, no está percibiendo el aguinaldo. Sí. ¿Qué nos espera, no? Si la ciudad más rica del país no puede pagar el aguinaldo en tiempo y forma, sabemos que recursos hay, que lo desvía para otras cosas, pero recursos hay, ¿qué espera para el resto del país? Esa es justamente la dramática señal que están mandando. Esa es la señal que quieren mandar. Porque justamente lo que se está intentando hacer es asustar a los argentinos con el desastre que ellos supuestamente están preparando para fines de este año, ¿no? O sea, la oposición no duerme, el monstruo no duerme, y bueno, esperemos que los argentinos recuerden que estamos desde hace 4 años sumergidos en un pozo económico y social a consecuencia de lo que nos dejaron, ¿no? Exactamente, bueno, sí, lo de la deuda es terrible, yo lo reitero, deuda 100 años, bueno, es un desastre, por donde se lo mire, el país está en default, eso no hay que olvidarlo, estamos en default, en cesación de pagos, en el medio de una pandemia donde la economía mundial está despatarrada y nosotros estamos en default, gracias y producto a estos muchachos que se fueron hace muy poquito y que hoy están un poco guardados porque, bueno, ya sabemos, hasta tienen las causas del espionaje ilegal que están... Sí, tengamos cuidado ahora si no se escuchan. Exactamente, sí, porque no dejó sector sin espiar. Sin espiar, la verdad, tenemos de todo, desde miembros de la iglesia, sindicalistas... Lo que no entiendo, porque ninguno tampoco dijo, pero ya cuando él fue jefe de gobierno, ya tuvo un problema. Exactamente. O sea, ya es un vicioso de las escuchas. Exactamente, sí. Recordaban que incluso desde su etapa de la presidencia en Boca tuvo problemas con escuchas ilegales, ¿no? Él tenía un servicio de inteligencia, un comisario que después lo trajo a la ciudad, que hacía las veces de servicio de inteligencia. Sí, el Fino Palacio. Exactamente. Se están olvidando de todas estas cosas los muchachos. Se están olvidando y tampoco se le está dando cobertura. Yo hoy miraba las tapas de los principales diarios del país, Clarín, La Nación, un recuadrito muy pequeño, ¿no? Y se comparaba con esas tapas, y uno las compara con justamente las de las épocas del macrismo, donde ocupaban el centro el tema de la corrupción y demás. Digo, cómo hoy se minimiza una causa que es de espionaje ilegal, es un delito muy grave, ¿no? Porque se espiaba tanto opositores como oficialistas también, ¿no? Cualquiera que pudiese hacerle sombra a Macri era espiado, ¿no? Y sin embargo, en el día de ayer tuvimos 22 detenciones. Bueno, mientras eso ocurría, los medios macristas, digamos, o ex-oficialistas, mostraban la invasión de los osos, los muñequitos de osos en París, o sea, un disparate por donde se lo mire, la verdad. Ale, ¿qué información tenés a nivel educativo? Porque algunos papás me están preguntando acá al programa, ¿están dando ya algún proyecto para agosto con el tema de los exámenes previos? ¿Sabes algo? No, vos decís la vuelta a clases presenciales. Sí. No, el ministro de Educación, las veces que intervino, habló de un protocolo preliminar, ¿no? Para la vuelta a clases, pero que no abarca el AMBA ni zonas como el Chaco, ¿no? Que están... estamos infectados nosotros, claro. Exactamente, que están muy fuertes de la circulación del virus. Se habló de un protocolo, se lo presentó hace muy poquitos días, el 25 de junio, con las famosas aulas burbujas, como le dicen, ¿no? Y eso abarca una reducción de los estudiantes, perdón que justo... No importa, dale, ya. Una reducción de los estudiantes, ¿no? La distancia en el aula, ¿no? De 1,5 metros, digamos, 1,5 metros, y en las entradas y en las salidas de 2 metros, pero reitero, eso es un protocolo que
dejó muy en claro el ministro que no es para el AMBA, ¿no? Porque lo primero que se tiene que dar para empezar a pensar la aplicación de este protocolo es que sea en una región donde no circule el virus como está circulando en el AMBA, ¿no? Sí, no, acá lo que está sucediendo en la capital, la verdad. Porque tenemos un montón el nivel de contagios, la famosa curva está creciendo muchísimo. Es decir, en la ciudad hubo una presentación para la vuelta a clases, que fue rechazada en 2 oportunidades, ¿no? Porque bueno, según dice el jefe de gobierno, la presión de las escuelas privadas por el tema de la cuota está siendo muy fuerte, pero esos proyectos fueron descartados porque evidentemente no están las condiciones garantizadas como para poder volver de manera presencial en esta región metropolitana, ¿no? Sí, tenemos con el tema de la gran cantidad de infectados en el AMBA, hay tanto para hablar porque hay errores de los dos sectores, más conociendo que tenemos la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, toda la periferia, todo el cierre, la capital federal, lo tenemos rodeado de barrios humildes, villas de emergencia, no se llaman barrios, son villas de emergencia, ¿no? Sí. Y en la capital, en la provincia de Buenos Aires, tenemos también una gran cantidad de villas, y yo a veces me enojo con los compañeros que les digo porque no es nuevo que no hay agua, no es nuevo que no hay luz, no es nuevo que no hay cloacas, pero ¿cómo no se dio como primera medida justamente trabajar esos territorios que eran los lugares más sensibles, ¿no? Claro, exactamente. Vos sabés que, mira, la crisis es tan profunda que ya el otro día salió un artículo sobre la ciudad de Buenos Aires que decía que 3 de cada 10 familias ya planean cambiar a sus chicos a la escuela pública, ¿no? Es decir, de la privada a la pública, porque no pueden sostener el pago, ¿no? de la cuota, y lo que generaría una demanda extra de 85.000 vacantes. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires faltan vacantes, sobre todo en el nivel inicial. Imagínate lo que puede llegar a ser esto post pandemia, ¿no? Sí, no, Ale, no te robo más tiempo, te mando un abrazo enorme, estamos al habla y como siempre, sabes que sos parte de la hora de la gente y ya va a pasar esta post pandemia, en la post pandemia nos vamos a encontrar y charlaremos ya en el piso de la radio. Te mando un abrazo enorme. Con todo gusto, un saludo para Marcelo también y para todos los que nos escuchan. Abrazo, hasta luego. Abrazo. Así pasó un programa más de La Hora de la Gente. Programa pensado y realizado por gente de trabajo. Conducción y producción general, Oscar Ovejero. Hasta la semana que viene.